La escóbula de la brújula. Y precisamente uno de esos lugares está en Nápoles. Sí, Nápoles, ciudad en la que viví durante unos meses y en la que tuve una experiencia muy colorida y es uno de los grandes museos de Nápoles, una capilla que está desacralizada, ya no tiene función religiosa y es un lugar maravilloso, uno de los grandes ejemplos del barroco napolitano, pero que tiene, aparte de una gran belleza, da cierto yuyu, ¿no? Tiene esa particularidad, sobre todo a partir del siglo XVIII, cuando aparece la figura del gran Raimondo di Sangro, ¿no? Sí, sí, que es el príncipe. efectivamente, que es el príncipe a secas, además le llamaban, y del que dijo un contemporáneo... No era un príncipe, era el príncipe. Del que dijo un contemporáneo, no es un académico, es una academia entera, ¿no? Un hombre que fue militar, que fue inventor, que fue masón, que fue alquimista, que fue rodeado de misterio siempre, con una fama de sádico terrible, ¿no? Y que le dio a la capilla familiar un contenido simbólico y ciertamente siniestro que ha permanecido hasta hoy. Una capilla que además, bueno, es arte por todas partes, incluso en muchos sitios muy recargados. O sea, el techo, digamos, nos recuerda incluso a la Capilla Sixtina. Sí, es una iglesia, el origen es una iglesia que se llama Santa María de la Piedad, del siglo XVI, que también ya parte de las leyendas, ¿no? Se dice que se construyó sobre un templo a Isis, hay quien dice que había un preso que había sido condenado injustamente, que cayó de rodillas rezando a la Virgen, y en ese momento se derrumbó la pared y mostró la pintura, ¿no? El fresco de Santa María de la Piedad. O hay otra de las versiones, dice que fue una madre, la madre de un asesino que había asesinado a su mujer y a su amante, quien construyó la capilla pidiendo el perdón de la Virgen. Y luego se convirtió ya a principios del XVII, fue Alejandro de San Severo, que era el patriarca de Alejandría y arzobispo de Benevento, el que la convirtió también en la capilla de la familia Di Sangro. Claro, además, precisamente en la capilla, que no solo hay pintura, hay varias estatuas, pero hay dos en particular que bueno, yo no sé si decírtelo a ti que también, pero Marcos también tenía mucho que decir, que es la verdad velada y el Cristo velado. Efectivamente. Esto, Miguel, además es una técnica en escultura que se llama la del paño mojado, sí. que precisamente lo hacían así para marcar toda esa serie de pliegues y adivinar la anatomía. Fíjate, a la vez es macabro, pero es sensualísima, ¿eh? Exactamente, esa es la combinación exacta, ¿no? Una de ellas es la pudicía, ¿no? El pudor, que en realidad parece ser una Isis velada, ¿no? Y otro es el Cristo velado, que es la gran pieza, la pieza central, que está en el centro de la capilla, y ambos están realizados con esta técnica. Tal es la exactitud y el detalle con el que este pequeño velo se adapta al cuerpo de las estatuas, que corría la leyenda entonces de que se había hecho mediante un procedimiento alquímico, es decir, que habían utilizado una tela muy sutil y la habían petrificado con procedimientos alquímicos, ¿no? Cosa que sabemos hoy en día que no es así, ¿no? Que es parte de la técnica escultórica, que además da mucha angustia, sobre todo está el Cristo, porque es verdaderamente un Cristo despojado de toda su divinidad, ¿no? Ya es el Cristo, el cadáver, sí, absolutamente abandonado, humanizado. exactamente, abandonado ya, cubierto por el velo, ¿no? Y además, bueno, pues no solo eso, sino que, bueno, el suelo, precisamente el suelo de la capilla también tiene un porqué. Efectivamente, porque Il Príncipe convirtió la capilla en un centro de alto voltaje simbólico, ¿no? Alrededor de la capilla, adosadas a las columnas, añadió 10 estatuas que son virtudes y que de alguna manera quieren dar testimonio de un proceso espiritual relacionado con la masonería, porque él fue gran maestre de las logias de la zona de Nápoles. Y, por supuesto, el pavimento es un pavimento hecho de cerámica de grés napolitana, que tiene una gran tradición, en blanco y negro, recordando el damero masónico, pero con figuras laberínticas en las que se combinan la esvástica, que por supuesto es el símbolo del movimiento cósmico, y los cuadrados, que son el símbolo de los 4 elementos de lo terrestre, digamos, ¿no? Y que representa pues la gran dificultad del camino espiritual, ¿no?
Raimundo de Sangro, todo el mundo sabía que le gustaba mucho el esoterismo, y antes de que entres un poco en esas máquinas anatómicas, ¿no?, que también son las que da Yuyu, una de las leyendas urbanas que empezó a recorrer, ¿no?, ese Nápoles del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, es que el Cristo velado no estaba hecho por mano humana, sino que era una mano divina, como si alguien sobrenatural solo fuera capaz de hacer una obra de tal maestría. Efectivamente, es una de las cosas que se decían del Cristo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este personaje, que era un personaje inquieto, conocedor de un montón de disciplinas, de muchas ciencias, fue un hombre que tuvo abiertas las puertas de la biblioteca secreta del Vaticano y que accedía a los textos alquímicos a los que prácticamente no pudo acceder nadie. Y que además acabó en el índice de la Inquisición, es decir, sus propios escritos acabaron en el índice de la Inquisición. O sea que fue un personaje que gozó del favor de la Iglesia durante mucho tiempo y, sin embargo, fue condenado, fue defenestrado después, precisamente por ese contacto con lo esotérico constante, ¿no? Que además es muy comprensible, pues porque toda aquella época, ese resurgimiento de lo esotérico, de lo simbólico, de lo iniciático, pues estaba en el ambiente, sobre todo en el ambiente aristocrático de toda Europa, ¿no? Y si precisamente, como antes tú mencionabas, existía esa leyenda de que el príncipe había sido capaz de petrificar un lienzo, pues si por algo yo creo que surgió la leyenda es por estas máquinas que ahora la gente que estáis en la sala vais a ver. Estos, porque están, digamos, es un procedimiento muy curioso. Efectivamente, yo cuando vi por primera vez estas máquinas anatómicas me quedé muy sorprendido, no imaginaba que existiera nada así, ¿no? Y pues sí, hay una gran leyenda a su alrededor, ¿no? La leyenda dice, bueno, son dos esqueletos humanos alrededor de los cuales se puede todavía ver todo el sistema circulatorio, ¿no? Entonces dice la leyenda que fue el propio príncipe, ¿no?, el propio Di Sangro, que dando indicaciones a un doctor de la zona que se llamaba Giuseppe Salerno, inyectó en el sistema circulatorio de dos de sus criados, a los que mató previamente solamente para esto, decía la leyenda. Ah, bueno, yo pensaba que les había inyectado eso estando vivos. No, entonces... fue una persona piadosa, era una persona piadosa. Sí, hombre, fue piadoso. Mataba, pero con amor. Como dice Jesús, es un detalle, los mató primero. Hombre, ¿no? efectivamente. Lo hecho directamente. Y había otra tercera máquina anatómica, que era la de un feto que fue robado alrededor de los 60, creo, del siglo XX, y el caso es que habría metalizado, ¿no? Utiliza Benedetto Croce este verbo, metalizar, habría metalizado su sistema circulatorio. Otra de las posibles, ¿no?, de las versiones de la historia, que parece ser que es más fiel, dice que él ya compró estas máquinas anatómicas al tal Giuseppe Salerno, que las habría hecho por sí mismo. Pero la ciencia, querida Carmen, ha acabado demostrando, quitándoles cierta parte de yuyu a las máquinas, porque acaba demostrando que son artificiales. Es decir, los huesos sí son humanos, pero el sistema circulatorio es artificial y está hecho pues, de hilo de hierro, de cera, de seda, de colorantes. Y de hecho, uno de los estudios que ha habido sobre las máquinas recientes que se hizo en Londres demuestra que hay una multitud de pequeñas anomalías que hubieran hecho imposible la vida de estos dos individuos en el caso de haber sido ese su sistema circulatorio, ¿no? Es decir, claro, había un conocimiento maravilloso ya del sistema circulatorio, pero hay pequeñas anomalías que luego se ha demostrado que no eran así, ¿no?, que eran interpretaciones. La escóbula de la brújula.